Noviembre 1, Ezequiel 1, versión La Palabra Hispanoamérica. Prólogo. Marco histórico. El año 30, el día 5 del cuarto mes, estaba yo con los deportados junto a la orilla del río Quebar. Entonces se abrió el cielo, y tuve una visión divina. El día 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. El Señor comunicó su palabra al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. La mano del Señor se posó sobre él. Teofanía, visión del carro del Señor. Entonces sentí un viento huracanado que soplaba del norte, y vi una densa nube rodeada de resplandor. Lanzaba rayos en todas direcciones, y entre los rayos se percibía como el brillo del electro. En medio de ellos podía verse la figura de 4 seres vivientes, cuyo aspecto era humano. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Sus piernas eran rectas, y sus plantas de sus pies parecían pezuñas de novillo. Brillaban igual que el bronce bruñido. Debajo de sus alas tenían manos humanas, por los 4 costados. Los 4 tenían también rostros y alas. Las alas de cada par se unían entre sí. Cuando andaban no se volvían, andaban siempre de frente. Los rostros de los 4 parecían de ser humano. Los 4 tenían rostro de león por la parte derecha y de toro por la parte izquierda, y los 4 tenían rostro de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba. 2 de ellas se unían y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cada cual caminaba de frente allá donde los dirigía el viento. Cuando andaban no se volvían. En medio de estos seres vivientes había una especie de brasas encendidas, como unas antorchas que iban de un lado a otro entre ellos. El fuego que brillaba intensamente despedía rayos. Los seres vivientes iban y venían rápidos como el rayo. Al fijarme vi en el suelo una rueda junto a cada uno de los 4 seres vivientes. El aspecto de las ruedas recordaba al brillo del crisólito. Las 4 tenían la misma apariencia, y estaban ensambladas, como si una encajara dentro de la otra. De este modo, podían marchar en las 4 direcciones, sin necesidad de dar la vuelta cuando avanzaban. Su circunferencia era enorme, y las llantas de las 4 estaban llenas de destellos. Cuando los seres vivientes avanzaban, se movían con ellos las ruedas, y cuando se alzaban del suelo, se alzaban también las ruedas. Iban a donde los dirigía el viento, y las ruedas se alzaban con ellos, pues el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Así, las ruedas avanzaban cuando avanzaban ellos, y se detenían cuando ellos se detenían. Cuando ellos se alzaban del suelo, se alzaban también las ruedas, pues el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de plataforma brillante como el cristal, que se extendía por encima de sus cabezas. Sus alas se hallaban emparejadas por debajo de la plataforma, y cada uno se cubría el cuerpo con un par de ellas. Entonces oí el ruido que hacían sus alas. Parecía el estruendo de aguas caudalosas, como si fuera la voz del Todopoderoso. Sobre todo al caminar, el ruido era atronador, parecido al estruendo que se oye en una batalla. Cuando se paraban, plegaban sus alas. Se oyó después un ruido sobre la plataforma que había encima de sus cabezas. Por encima de la plataforma había una especie de zafiro, parecida a un trono, y por encima de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía humana. Luego vi algo así como el brillo del electro, una especie de fuego que salía de dentro y lo envolvía, desde lo que parecía su cintura para arriba, y de lo que parecía su cintura para abajo. Vi una especie de fuego que brillaba todo alrededor. Se parecía al arco iris que asoma por entre las nubes en días de lluvia. Eso es lo que parecía el brillo que le rodeaba, la propia gloria del Señor. Al verlo, caí rostro en tierra y oí que alguien hablaba.
Ezequiel 2, versión Reina Valera actualizada. Llamamiento de Ezequiel. Y me dijo: Oh hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Mientras él me hablaba, entró en mí el Espíritu y me puso sobre mis pies. Y oí al que me hablaba, y me dijo: Oh hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo te envío a esta gente de rostro endurecido y de corazón empedernido, y les dirás: Así ha dicho el Señor Dios, ya sea que ellos escuchen o que dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que ha habido un profeta entre ellos. Pero tú, oh hijo de hombre, no temas, no temas de ellos ni de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y habites entre escorpiones. No temas de sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Tú, pues, les hablarás mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Pero tú, oh hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de pergamino. Lo extendió delante de mí, y he aquí que estaba escrito por el derecho y por el revés. En él estaban escritos lamentaciones, gemidos y ayes. Ezequiel 3, versión Reina Valera contemporánea. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que has hallado. Cómete este pergamino y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino. Y me dijo: Hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí, y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repíteles mis palabras. No estás siendo enviado a un pueblo de lenguaje profundo y difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No vas a muchos pueblos de lenguaje profundo y difícil de entender, cuyas palabras no entiendes. Y si te enviara yo a un pueblo así, ellos te prestarían atención. Pero el pueblo de Israel no va a querer escucharte, porque no quiere escucharme a mí, pues todo el pueblo de Israel es de cabeza dura y de corazón obstinado. Sin embargo, yo he endurecido tu rostro como el rostro de ellos, y he hecho tu frente tan fuerte como la de ellos. Tu frente es ahora dura como el diamante, y más fuerte que el pedernal. Así que no les tengas miedo, aunque sean un pueblo rebelde. También me dijo: Hijo de hombre, escucha con atención y retén en tu mente todo lo que voy a decirte. Ve y habla con los cautivos, con tu propia gente. Habla con ellos, y ya sea que te hagan caso o no, tú diles: Así ha dicho el Señor. Entonces el Espíritu me levantó, y detrás de mí escuché una voz estruendosa que decía: Bendita sea la gloria del Señor que sale de su santuario. También oí el aleteo de los seres vivientes al juntar sus alas la una con la otra, y el sonido de las ruedas que les acompañaban, y un sonoro estruendo. En ese momento el Espíritu me levantó y ya no me soltó. Mi espíritu se llenó de amargura e indignación, pero la mano del Señor prevaleció sobre mí. Fui entonces a reunirme con los cautivos que estaban en Tel Aviv, junto al río Quebar, y me quedé a vivir entre ellos, aunque durante 7 días no supe qué hacer. Hebreos 3, versión La Palabra España. Jesucristo, sacerdote fiel y misericordioso. Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos creyentes que compartís un mismo llamamiento celestial, no perdáis de vista a quien ha sido enviado como sumo sacerdote de la fe que profesamos. Me refiero a Jesús, modelo de fidelidad al que Dios constituyó en tal cargo, como lo fue también Moisés, en todo lo referente a la casa de Dios. Pero Jesús se ha hecho acreedor a una gloria más excelsa que la de Moisés, por cuanto al constructor de una casa le corresponde un honor mayor que a la casa construida. Toda casa, en efecto, tiene su constructor,
y el constructor del universo es Dios. En cuanto a Moisés, fue ciertamente fiel en todo lo tocante a la casa de Dios, aunque solo como un siervo encargado de atestiguar lo que Dios iba a hacer. Cristo, en cambio, como hijo que es, está al frente de la casa de Dios, una casa que somos nosotros mientras mantengamos la confianza y la ilusión que nace de la esperanza. Exhortación a la fidelidad. Por eso, como dice el Espíritu Santo, cuando hoy escuchéis la voz del Señor, no cerréis a cal y canto el corazón, como hicieron los que se rebelaron en el desierto el día de la prueba. Allí fue donde vuestros antepasados intentaron ponerme a prueba, a pesar de haber experimentado mis maravillas durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella gente y exclamé: tienen siempre el corazón extraviado y nunca han seguido mis caminos. No entrarán, pues, en mi descanso, tal como lo juré, lleno de enojo. Procurad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón incrédulo y perverso que lo aparte del Dios viviente. Más bien exhortaos unos a otros día tras día, mientras dura ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca vuestras conciencias, porque solo si mantenemos firme hasta el fin la confianza del principio, compartiremos la suerte de Cristo. Es lo que se nos dice. Cuando hoy escuchéis la voz del Señor, no cerréis a cal y canto el corazón, como hicieron los que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que, habiendo escuchado la voz del Señor, se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que habían salido de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quiénes se indignó el Señor a lo largo de aquellos 40 años? Está claro que contra quienes pecaron, y por eso sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto. Y a quienes, sino a los rebeldes, aseguró con juramento que no entrarían en su descanso. Vemos, efectivamente, que no pudieron entrar por falta de fe. Salmo 104, versión La Palabra Hispanoamérica. Salmo 104. Qué abundantes son tus obras, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, qué grande eres. De gloria y majestad te vistes. Como un manto te envuelve la luz. Como un tapiz extiendes el cielo. Alzas tus aposentos sobre las aguas. Haces de las nubes tu carroza. En alas del viento caminas. A los vientos haces mensajeros tuyos. A las llamas ardientes tus servidores. Afirmaste la tierra sobre sus cimientos, y nunca jamás podrá derrumbarse. Como vestido le pusiste el océano, hasta los montes se alzaban las aguas. Ante tu grito amenazante huían, ante tu voz tronante escapaban. Subían a los montes, por los valles bajaban, hasta el lugar que tú mismo les fijaste. Les fijaste una frontera que no cruzarán, y no volverán a cubrir la tierra. Tú conviertes a los manantiales en ríos que serpentean entre montañas. Proporcionan bebida a las bestias del campo y apagan la sed de los asnos salvajes. En sus orillas moran las aves del cielo que entre las ramas andan trinando. Desde tus aposentos riegas los montes. Se sacia la tierra del fruto de tus obras. Tú haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que cultiva el ser humano para sacar el pan de la tierra. Y también el vino que alegra a los humanos, dando a su rostro más brillo que el aceite, junto con el alimento que los reconforta. Reciben su riego los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. En ellos las aves ponen sus nidos, mientras la cigüeña lo pone en los cipreses. Los altos montes son de los ciervos, las rocas refugio de los tejones. Para marcar los tiempos hiciste la luna y el sol que sabe cuándo ocultarse. Dispones la oscuridad y cae la noche. Bullen en ella los seres del bosque. Rugen los leones ante la presa y piden a Dios su alimento. Sale el sol y ellos se esconden. Descansan en sus madrigueras. Entonces sale el ser humano a su trabajo, a su labor que dura hasta la tarde. Proverbios 26, versión Reina Valera 1995.
El que odia lo disimula con los labios, pero en su interior maquina engaño. Por más que hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación.